Vacaciones y la pregunta es ¿cómo están los precios? ¿Cómo están los bolsillos? ¿Y cómo está la actividad económica también? Claro. Principalmente estamos hablando de Costa Atlántica, estamos hablando mucho de la provincia de Buenos Aires y tenemos a Guillermo Ciro, que es el presidente de CEPBA, justamente del Centro de Economistas de la provincia de Buenos Aires, a quien le damos la bienvenida. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día, Guillermo. Muy buen día. Gracias por Placer, venir. buen domingo. Bueno, ¿cómo viene esta segunda quincena? ¿Cómo viene esta temporada? Por lo menos lo que están diciendo los lugareños. Hay una diferencia muy grande entre las estadísticas que están llegando. Sí, a mí me gusta escuchar y hablar con la gente. Recuerdan que digo la bolsita en el centro de Caseros. Cuando yo vi una bolsita dije que empieza a reactivarse la economía. Cuando vi dos bolsitas dije que se reactiva un poquito más. Cuando vi tres dije que la cosa está bastante bien. No digo para tirar manteca al techo, pero bastante bien. La provincia de Buenos Aires, hay estadísticas que te dicen, siempre depende de qué medio te lo da, ¿no? Que te dicen, no, un desastre, la mitad de la gente y demás. Y después cuando vos vas a la costa y ves los trabajadores y los laburantes que en la playa te dicen, estamos vendiendo un montón como hace muchísimo tiempo no pasaba. ¿Cuál es la realidad, la verdad de la milanesa, Guillermo? ¿Qué está pasando en los lugares turísticos donde parece que la cantidad de reservas ha crecido mucho para la segunda quincena? Sí, la temporada está empezando a calentarse ahora en esta segunda quincena. Igualmente, toda comparación con el año pasado va a ser muy bueno. Recordemos que en diciembre o en enero del año pasado estábamos plena de evaluación en donde no había precio y la temporada fue muy mala. No obstante, tenemos un problema de precios con otros países. No es normal que los argentinos les salga muy barato comprar cualquier producto en cualquier país limítrofe. Y el año pasado a cualquier trabajador de otros países le salía muy barato comprar cualquier producto en la Argentina. Pregunto, ¿no es normal o no es común? O quizás debería ser mucho más normal de lo que nosotros creemos, porque históricamente, yo me acuerdo, era, salvo irte a la triple frontera de Paraguay con Argentina y demás, que digo que en ese lugar se conseguía muy barato, ir a Chile te salía caro, ir a Uruguay te salía caro, o por ahí sí. Sí, lo que no es normal es que con todos los países. Y el que venía para acá, el que venía para la Argentina, no le costaba barato. Después hubo un tiempo donde se depreció mucho el peso y empezó a darse esa posibilidad. Y ahí empezamos a decir, bueno, che, el peso tiene valor. Y nos quejamos porque el peso tiene valor, en definitiva. Sí, lo que pasa es que lo que no es normal es que con todos los países sea barato o con todos los países seamos caros. En realidad lo que nosotros tenemos que tener por diferentes políticas cambiar es con algunos países ventajas competitivas y con otros no. Hasta hace muy poco ir a Uruguay era prohibitivo. Hoy estamos más o menos iguales. Entonces, lo que nosotros necesitamos es una estabilidad para poder decir... Claro, la estabilidad. Brasil devaluó, conviene ir a Brasil porque hoy el peso está sobrevaluado con el real, pero no con Chile, o no con Uruguay, o no con Paraguay, o con Europa. Pero muchos argentinos, por ejemplo, fueron a Chile a comprar zapatillas, por decirte una cosa que está baratísimo, la ropa, sobre todo. Sí, en realidad no sé si está baratísimo o el problema es que nosotros tuvimos un 70% de inflación en dólares en los primeros 3 meses del año. Cuando fue la devaluación y el dólar que asumió Milei estaba en 1.300 pesos y hoy está en 1.200 pesos, evidentemente tuvimos una alza de precio en dólares muy alta, que después se estabilizó. Claro. Ahora, después durante todo el año se estabilizó. Yo digo, Guille, porque vos recién lo decías y quiero preguntarle también, ahora vamos a hablar con Lucas y con Nicolás, porque vos decías, necesitamos una estabilidad. Si hay algo que tiene el país en este momento es estabilidad. Sí. O sea, entonces la estabilidad está y cuando empezamos a ver que se da esto, es como que, digo, esto de gataflorismo que tenemos en la Argentina, ¿no? No, che, mirá, no se puede ir a Brasil, fíjate, estos HDP te ponen impuestos, no podemos viajar a donde queremos y después baja el precio. Te resulta que es barato ir a Brasil y decimos, estos HDP porque está tan barato y la gente no se va a la costa argentina. Costa argentina, ¿qué quiero decir? Hay lugares que está explotado realmente. Estuve para las fiestas y está explotado, ¿es así o no, Guille? Sí. La temporada va a ser buena y va a ser muy buena en comparación con el año pasado. Hay gente que se ha ido a otros mercados por una cuestión de economía, porque conviene, pero no cualquiera viaja al exterior y no cualquiera decide viajar al exterior. Quien le gusta la costa argentina se ha ido a la costa argentina, disfruta de la costa argentina y no nos olvidemos que tenemos mucha gente que tiene un departamento durante todo un año y que lo aprovecha ahora. O gente que alquila y se va a la costa. La costa va a ser buena temporada. Y, por ejemplo, nosotros como entidad, la Confederación, ha apoyado la decisión del gobierno provincial y del Banco Provincia en particular de suspender beneficios de la cuenta DNI
para el resto de los países y trasladarlo a la costa. Bien. Para potenciar la actividad en la costa bonaerense. Y hablando de la costa, volvemos con nuestro compañero Rodito Morel porque está en retiro. A ver la gente si... La expectativa es buena, nosotros creemos que va a zafar. Es una temporada que va a zafar. Que va a zafar, hasta ahí. Que va a digamos. zafar, sí. No va a ser buena. No, es lo que me dice va a la ser gente del buena, lugar, ¿eh? no va a estallar. Nosotros hemos tenido temporadas en donde estábamos en un 90% de la capacidad instalada. Yo no creo que se llegue al 90% de la capacidad instalada, pero lo que cambió también es el plazo o los tiempos de vacaciones. Ya no se va más 15 días, la gente se va una semana, pero va a ser buena y necesitamos que sea buena. Fue un año muy duro para todo el sector industrial y comercial. Guillermo, me da la sensación que este verano particularmente, que recién comenzó, pero se han notado muchos cambios que tienen que ver con los precios. Lo hemos hablado en el programa de ayer también, y bueno, y todos, ¿no? Que nos dimos cuenta que hasta el 31 de diciembre los precios estaban elevadísimos. Hubo un recambio turístico, sobre todo en la costa, y que tuvieron que amoldarse a los premios acorde a lo que también la gente puede gastar, porque yo voy, pago el alquiler, pero digo, después no me puedo dar mucho lugar, hago unas vacaciones más gasoleras, pero de todas maneras los precios estaban muy elevados. No, y además en los negocios... Tuvieron que bajar un poco para que se promueva un poco todo lo que resta de estas vacaciones para que puedan elegir. Y en los negocios de temporada hay una temporada. Esta temporada no se repite, por consiguiente, si no se aprovechó, se perdió. Los precios en toda la economía están bajando. Todavía el sector industrial, que es cabeza de valor, con formación ahora hace promociones. Pero en algún momento vamos a tener que entender que en los primeros 3 meses le dimos rosca a los precios y que hay que volver a precios lógicos. Se aumentó por las dudas. Se aumentó por las dudas porque es lo que veníamos haciendo durante 40 años. Sí, entonces claro. Entendamos que el problema no es de un gobierno. Me gusta que digas esto, Guille, porque es lo que a muchos les cuesta reconocer. Yo no sé, yo como no tengo compromiso con nadie me doy la libertad de poder decir estas cosas. Digo, pero yo no hablo del gobierno de Alberto Fernández, ni siquiera del de Macri, ni siquiera del de Cristina. Hablo de 40 años. El empresariado argentino ha estado acostumbrado a aumentar por las dudas. Y en el descalabro que se dio de agosto para adelante, desde las PASO, cuando Sergio Massa queda lejos de la posibilidad de entrar en el balotaje, el plan platita, los precios que te cambiaban todos los días, cada 15 minutos, el descalabro que se dio, que tuvo su residual hasta el mes de abril quizás, digo, después se dieron cuenta que no iban a vender a nadie de esa forma y tuvieron que empezar a acomodar. Se terminó el tema del costo de reposición, o sea, el sector siempre tiene dudas sobre el costo de reposición. Pues si ¿A cuánto voy a reponer? Plata, claro. Nos pasó cuando renunció el ministro de Economía durante el pésimo gobierno, y porque fue pésimo gobierno, de Alberto Fernández, nosotros no tuvimos costo de reposición y vendimos más barato de lo que después tuvimos que comprarlo. No sé si recuerdan, fue justo un fin de semana. Tuvimos que suspender y cerrar las persianas. Es importante que entendamos, yo avalo lo de cuidar los dólares, pero lo que creo que nosotros tenemos que empezar a cambiar la matriz de generación de dólares. Tenemos que empezar a tener dólares trabajados, dólares generados por el sector industrial. Y para poder hacer eso, lo que nosotros tenemos que hacer en este año es una profunda reforma impositiva. Hoy en la República Argentina el 50% del precio de un producto son impuestos nacionales, provinciales o municipales. Tenemos que empezar a trabajar, por eso te digo que necesitamos estabilidad en el tiempo y para que eso se da tenemos que estar todos adentro, no podemos dejar ningún sector afuera, con una reforma impositiva y un ayornamiento que no es reforma, ayornamiento laboral. ¿Por qué digo ayornamiento laboral? Porque nosotros en cuanto a costos, el costo que cobra a un trabajador a nosotros nos sale más del doble. Entonces tenemos que empezar a desarrollar un programa de eficiencia en la productividad de los trabajadores, que es lo que estamos haciendo a través de capacitación y incorporación de nuevas tecnologías para la producción. Hablando de cuestiones laborales, uno de los temas que tenemos en rutina en el día de hoy, que me parece bueno, encima si te parece lo metemos ahora, ya que Guille sacó el tema, hay que hablar de una caída en cuanto al trabajo formal, por sobre todas las cosas, caída en cuanto al trabajo formal, 6,9% de desocupación, lo que marcó el último informe, que tiene que ver con el tercer trimestre del año pasado. Pero también hay que decir que hay una creciente por el lado del trabajo informal. Trabajo en negro y monotributistas, digo, en algún tipo de desregulación que se ha dado con el decreto del presidente y demás.
Digo, cuando empezamos a analizar esto, en la caída de lo formal, por esto que nos dice Guille, la gran cantidad de impuestos que tiene que pagar, que esto es una traba, gran cantidad de impuestos que tiene que pagar el comerciante o el empresario, además tema de indemnizaciones que después, si tienen que pagar con un trabajo formal, también se les complica. Entonces, ¿qué dicen? ¿Me arreglo con lo que tengo o reduzco? Ahora, aparece el trabajo en otra generación que también va teniendo crecimiento, ¿no, Nico? Sí, efectivamente. Mirá qué interesante cómo aparece, no quiero llamarlo así, puede sonar soberbio, pero es la palabra que se me ocurre, la racionalidad en la discusión, ¿no? Empezamos con el tema de la devaluación, son todas burbujas, todos manotazos de ahogado y ataduras con alambre. Esta discusión deberíamos tenerla como sociedad y me parece que es hacia donde va el gobierno. Reconoce que hay algo que lesiona la competitividad, que encarece el costo argentino y tiene que ver con los impuestos. Ahora, esa discusión la vamos a dar en serio. Yo lo que veo es que el gobierno nacional se está empezando a correr en materia de pesos, si querés, o de carga fiscal para los agentes de la economía, que somos los ciudadanos todos en definitiva. Ahora, cuando se corre el gobierno nacional, corren las provincias a esquilmarte con impuestos, que es lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. O sea, lo que se reduce por un lado te lo suben por el otro. Pero escúchame, la provincia de Buenos Aires es inviable desde el punto de vista de la carga. Para el empresario de la provincia de Buenos Aires termina siendo tan costoso como antes, pero no por el impuesto del Estado, sino por el impuesto provincial. Bueno, y cuando digo se está corriendo es con un esfuerzo enorme, porque para correrse tenés que gastar menos. Todo lo que está pasando de reordenamiento fiscal tiene que ver con empezar a poder cobrar por fin menos impuestos. Ahora, si uno va a correrse, pagamos más impuestos que otras provincias. Sí, y esto se debe desde hace muchos años, también muchos años, porque la provincia de Buenos Aires sacrificó coparticipación y, por ejemplo, había un muchacho de Santiago del Estero. Santiago del Estero tiene un hermoso estadio, tiene una pista de Fórmula 1, hecho con los impuestos de los trabajadores y de los empresarios de la provincia de Buenos Aires. Cuando digo la nación se prepara, ojo con esto, el país se prepara para un pedazo de discusión sobre este punto. Ojalá, la coparticipación, porque hasta ahora no han bajado los impuestos. El tema que habrá que hasta ahora la presión tributaria a nivel nacional, provincial y municipal sigue exactamente igual. Hasta ahora el impuesto que está bajando es el fiscal. Hay que ver qué deciden después también en los sectoriales, ¿no? Claro, los municipios y las provincias más allá de lo que igual hay un punto en el cual coincido tanto con Guillermo como con Nico en cuanto a lo impositivo. Es verdad, por ejemplo, el rubro textil tienen una gran cantidad de impuestos que después cuando uno va a comprar sale carísimo. Está bien, vos tenés casos de Avellaneda y Nazca que te sale más barato, pero es carísimo. El tema impositivo, a mi criterio, cuando hablamos de los megamillonarios, las grandes fortunas, no hablo de los empresarios, que muchas veces los cargan con impuestos, hay ciertos sectores del país que se están súper enriqueciendo a costa de la pobreza de otro sector, una transferencia de recursos, que tendría que pagar mayor cantidad de impuestos. Es decir, así como estuvo el impuesto a las grandes fortunas en su momento, que se pudo aplicar también para desarrollar el caño que une Vaca Muerta y todo el tema del gas, eso también habría que evaluarlo. O sea, coincido parcialmente, ¿no? Nadie tiene que pagar más impuestos. Lo terminás pagando vos en la punta de la relación de consumo. Estado, Nico, ¿cómo se financia el Estado? ¿Con amor y nada más? Bien, ya seguimos con todo esto, Volvemos a Retiro. ¿Por qué? Porque tenemos al gran Rodo Morel ahí con la gente que se está haciendo de vacaciones. No hay plata, dijo Milei. No hay plata, dicen muchos medios de cuenta. Nosotros te mostramos la realidad acá. Plata no sobra, pero la gente se puede dar un gustito de irse de vacaciones de algún lado, Rodo, ¿no? La recuperación o la no caída tan grande. Más. Eso es o real. Provincial o nacional, porque viste que hay rutas nacionales y provinciales. Sí, eso es real. Y también quiero decir algo. Las rutas que están concesionadas, ¿sí? Las que tienen peaje y demás, la ruta Buenos Aires-Rosario, chicos, la verdad, el peaje es carísimo y cuesta, tenés que estar esquivando pozos a veces. Si venís a velocidad, todo puede terminar en una tragedia. Entonces digo, empecemos a ver la obra pública que se paralizó desde el gobierno, que es una realidad, pero también empecemos a ver aquellos que se la llevan mucha, todo lo que tiene que ver con las concesiones, los peajes que aumentan sin parar y sin embargo la ruta no se arregla. Aparte es increíble cómo en la zona de AMBA la cantidad de peajes que hay. Vas a otra provincia y que prácticamente no tienen peajes. Perdón. Y después, claro, la contraprestación que te da el concesionario, como vos decís. Y quiero decir también otra cosa. Gran trabajo en la provincia de Buenos Aires en la repavimentación, principalmente de las rutas que van para el Partido de la Costa. Gran trabajo, allí vos estás viendo, se está viendo, incluso hasta están trabajando de manera continua, trabajan por la noche. Digo, hay que reconocer cuando se hacen las cosas bien y que ayudan a la circulación y demás, hay que reconocer. Crecimiento muy elevado en este último periodo, en este último trimestre de la construcción, ¿no, Guille? Sí, sector energético, básicamente. Los sectores que han empujado la recuperación o
la no caída tan grande del 2024 es el sector energético. De la construcción, al principio la obra pública cayó mucho y ahora se está recuperando un poco la obra privada. Sí, con la privada, claro, la pública cayó. De hecho, la gran caída que se da en la construcción tiene que ver con esto, con la paralización de la obra pública, pero en medio de una reactivación económica que se va viendo en diferentes sectores del país, marca que empiece la gente a edificar, a reformar la casa. Los créditos. créditos. Al haber créditos se recupera la construcción. En cuanto a la obra pública, a mí me preocupó en mi viaje ahora a La Rioja y San Juan. Hay ciertos sectores de las rutas nacionales que están muy descuidadas, ¿viste? Cada vez menos, digo, una gran problemática está para los productores de yerba. Sí, prevalece la posición dominante de la industria. Ahí lo que deberíamos hacer es colaborar con los productores para que conformen una entidad y a partir de ahí empezar a prevalecer la oferta de producto y empezar a tener un equilibrio en la fuerza. Porque el problema es el equilibrio en la fuerza. El Estado debe participar en esto, no se puede correr de esta discusión. Porque acá coincido, acá el Estado tiene que participar, y acá a Lucas se le hace agua a la boca, porque, digo, en primer lugar, porque están desamparados, o sea, no tienen recursos de cómo defenderse los productores, porque entre la ley de oferta y demanda, al demandar 3 nada más, que son los grandes compradores, se les corta el camino para poder cobrar un poco más. Entonces el precio se lo termina poniendo el comprador y no el vendedor. Exactamente, es lo mismo que pasa con el sector lácteo. Hay muchos sectores en donde hay un monopsomio, que son muy pocos compradores que son los que fijan de una manera cartelizada el precio, que muchas veces está por debajo del costo de producción. Y en eso debemos participar la sociedad como organización gremial, pero además de eso, que muchas veces los muchachos no saben cómo conformar una entidad que nuclea a todos y que pueda hacer una oferta coordinada y negociada con los poderes, con los grandes poderes, pero además el Estado debe regular. ¿Nico? Ahí es interesante porque efectivamente es de pensar que tiene que haber algún tipo de intervención del Estado. El tema es que tal vez no deba ser regulando el precio, sino castigando, sancionando lo que sea un abuso de posición dominante, colusión, en fin, lo que hiere la competencia, ¿no? Son perspectivas diferentes. Sí, pero es la mejor manera de castigar, regular el precio. Es bueno. Hacerle pagar lo que vale y no lo que quieren. El presidente no cuestiona los monopolios. Él dice que el que tiene ya una posición monopólica es porque lo logró por sus propias habilidades. La realidad es que es una carrera en la cual no todos arrancamos con las mismas posibilidades. Países vecinos tienen inflación del 7-8% anual. Claro, tenemos que ser serios como el resto de los países de Latinoamérica que han logrado un programa económico de 20 años y que a partir de las convulsiones políticas no tiene nada que ver con las medidas económicas y con el desarrollo de un modelo de país. Guillermo, cuando hablamos de la inflación, la desaceleración, esto lo vamos a ver, no importa, el público se renueva, pero hay un error en el concepto de la desaceleración de la inflación a bajo la inflación. Claro, aumenta menos, pero sigue aumentando. Sí. O sea, es cuando uno calcula la inflación, es acumulativa. Sí, porque es un 3% de lo que aumentó en el mes anterior, que también fue de un 2,4%. O sea que los productos siguen aumentando menos de lo que deberían aumentar a partir del incremento de las tarifas públicas. Otro sector monopolizado, privatizado, y que ha hecho mucha diferencia este año, que ha incrementado los costos. Sí, ¿no? Porque el problema de la Argentina es un problema de precio y de costo. Tenemos que empezar a trabajar sobre los precios y los costos para poder bajar la inflación, no solamente por enfriar la economía o no emitir, porque en algún momento van a tener que emitir y en algún momento la economía se va a volver a calentar, sino por un problema de costo. Del 2024 a diciembre del 2023 subió un 17% en términos generales. Lo que pasa es que hay sectores que son los que más aumentaron los precios, que ha caído la demanda. Además, nosotros estamos hoy peleando, y esto es una realidad que tenemos que trabajarlo en el 2025, estamos peleando por el bolsillo del consumidor. Porque hoy el consumidor prefiere o decide pagar primero el aumento de luz y gas y después hacer otro tipo de consumo que no son de primera necesidad. Los consumos en alimentos han subido. Los consumos a partir del aguinaldo en diciembre en regalos también han subido. Lo que cayó es aquellos que han aumentado por encima del incremento del índice general de inflación,
El sector de farmacia es, la verdad, que ha aumentado muchísimo. Y perfumería que va más o menos de la mano, ¿no? Además, Farmacia, perfumería va todo de la mano. Y además no son elementos de primera necesidad. Pero ¿Cuáles? la perfumería no son elementos de primera necesidad. No, perfumería o sea, el jabón para bañarte y todas esas cosas compras en la Está bien, perfumería, una cosa es el higiene. Para la higiene, Para mí se compra en el supermercado. La higiene, jabón, no se higiene compra en todavía la sigue siendo un elemento que viene recuperándose, pero que también había caído. En un momento, chicos, fue imposible, ahora no, porque ha bajado los precios, por lo menos lo han estabilizado y equilibrado. Guillermo, ¿cómo están las cuotas? Sí, porque han bajado, o sea, hubo una reducción en cuanto al plan de cuotas, ya no es más en 12, ahora es hasta en 3 cuotas. No, pero vos tenés las tarjetas de crédito con tarjetas de tasas crédito, aceptables que lo podés comprar en 12 cuotas también. Bien. Y hay bancos que hacen convenio, como Sí. hizo el Banco Provincia u otros bancos, eso sí. que hacen convenio con los comercios y te dan 12 cuotas con una tasa muy baja o sin interés. Siempre se paga, convengamos que Claro. no es que nadie regala nada, o está en el precio y vos lo O dividís después en lo 12 cuotas o lo exacto, ponés exacto. y después le ponés la tasa. Nada es pero gratis. Nada es gratis. Esto Pueden brindarte facilidad, pero nada es gratis, es nadie te regala diferente nada. manera de venderlo. Exacto. Sí, había en otra época, en el gobierno anterior, había subsidio de tasa, que era lo que permitía y potenciaba las ventas. Esto no hay hoy. Bien. Hoy lo que hay es Bien. estabilidad. Y eso, al tener estabilidad con una inflación de expectativa que es del 1,5, 2%, te permite Bien. poder vender en cuotas. Muy bien. Donde no tenés cuotas y es un lugar exquisito para